Bien. Ina, ¿puedes empezar, Ina? Sí, o esperamos un ratito, mientras vamos avanzando un poco, esperamos un ratito para que ingresen. Listo. Hemos hablado que uno de los perfiles del docente facilitador es que estimula el aprendizaje significativo, y hemos visto, entra reflexivo, ¿no? Tiene que ser reflexivo, tiene que ser crítico, analítico y sintético. Hemos visto ya significativo, que abarca lo que es la reflexión, lo que es crítico, ahora va analítico y sintético. ¿Cuándo decimos que es analítico? Cuando hablamos de un método analítico es que analiza la situación por partes, ¿no? Por partes. Analiza todo, no solamente es, y luego en función al análisis que ha hecho por partes, aspectos que de repente están afectando ese tipo de comportamiento, recién hace la síntesis, ¿no? Análisis que significa descomposición, empieza a descomponer en partes para poder encontrar. Entonces, cuando hablamos uno de los perfiles del docente facilitador o mediador del aprendizaje, facilitador y mediador, es que sea analítico, que analice, que el estudiante analice todas las partes, y en este caso, cuando vamos ustedes como auxiliares, que se analice toda la situación por la que el estudiante está pasando o está teniendo ese tipo de comportamiento por partes. De repente puede ser la familia, el estado de ánimo, ¿no? O que algún tipo de enfermedad por la que está pasando, ¿no? O de repente en el colegio, discusión entre los padres, una serie de cosas. Entonces analizas todos los aspectos que encierran al comportamiento para luego ya sintetizar y tomar un tipo de acción. Entonces el método analítico consiste en la separación de un todo en sus elementos principales. Y luego que se ha llegado al análisis, va a unir todos los elementos para formar un todo. Bien, entonces, ¿quién era la participación? ¿Están presentes? Sol Gabriel era, ¿no? Yo, maestra. Bien, muy bien, muy bien. A ver. Bueno, empezamos con el pensamiento reflexivo. Nos dice que es una manera de establecer un orden, planificar las ideas de forma consciente y decidir. Poner en práctica la responsabilidad, la coherencia y la armonía en las creencias. Para este caso, maestra, yo tengo dos ejemplos. El primero que se da, bueno, ambos utilizados en adolescentes, ¿no? El primero sería el tema de los tatuajes, ¿no? Que les da en la adolescencia la fiebre por tener un tatuaje, porque el amiguito se lo hizo, porque el primo mayor lo tiene, o porque el vecino mayor lo tiene. Entonces, las preguntas que yo formulo son, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente quiero hacerme este tatuaje? ¿Estoy haciendo mal? ¿Y qué consecuencias puede traer a la larga hacerme un tatuaje? ¿No? Lo primero, en el caso de necesitarlo, no es algo primordial, ¿no? Como ya lo había dicho, se basa más en un tema de querer demostrar algo. Por lo general, ¿quiénes son los que quieren tatuarse a esa edad? Los que quieren llamar la atención, los que quieren ser el centro de atención en ese momento, ¿no? El romper esquemas, el tratar de salir y relucir algo. Ahora, con lo que dice, realmente lo quiero hacer, muchas veces no lo quieren hacer. Es más, pienso que en la edad de la adolescencia se dejan influenciar mucho por lo que dice el amiguito o por lo que tiene el vecinito, ¿no? ¿Estoy haciendo mal? Yo pienso que los adolescentes se formulan esta pregunta, y si es que lo hacen a escondidas de sus padres, es
es que lo están haciendo mal, están haciendo algo malo, ¿no? En ese momento. Algo que yo siempre les digo a mis hijos es, si hay algo que ustedes nos ocultan, es porque lo que están haciendo está mal. Y las consecuencias que puede traer, ¿no? Podría ser alguna infección a la piel, podría ser alguna infección de transmisión sanguínea, podría ser el SIDA o cualquier otra enfermedad, el tétanos o muchas otras enfermedades que trae, ¿no? Y hacerlos entender de que esto es algo permanente, que no se quita, por lo menos en unos 5, 6 o 7 años no se puede quitar. Uh-huh. El otro ejemplo que tengo es la iniciación en las relaciones sexuales, ¿no? Con el tema de las señoritas. No, las preguntas son las mismas. ¿Realmente lo quiero hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Estoy haciendo mal? ¿Y qué consecuencias me puede traer? Eso sería todo, maestra. Muy bien, mis felicitaciones, Gina, por tu participación. Realmente has dado pautas importantes, porque esas son situaciones que se presentan, en el que se van a presentar constante ahora mucho más, porque han aumentado mucho más los tatuajes, ¿no? Y son varios estudiantes y personas que están con eso de muchas veces guiados por los amigos o porque es una moda y no toda una situación, ¿no? Mira, muy interesante tus preguntas de reflexión. Eso es lo que debemos buscar siempre, buscar que el estudiante reflexione para que él mismo se dé cuenta si lo que está haciendo le va a servir o no le va a servir, cómo se va a sentir, ¿no? Es bueno que reflexione y tome una decisión. Y en base a esa reflexión va a tener mejor resultado que el que tú apliques y le des algún tipo de castigo, ¿no? Bien, mis felicitaciones. ¿Alguien más iba a participar? ¿Eran dos más? A ver, vamos. Muchas gracias por tu participación, te felicito. Gracias, maestra. Ajá. ¿Alguien más? Como maestros, como educadores, debemos ser entrenadores. Vamos, un poquito más. A ver, seguimos entonces, si no hay alguien más, eran dos, era... Sí, profesora. Bueno, bueno, la pregunta de los jóvenes, ¿no? Que se hacen ahorita mayormente es sobre la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sobre cuándo terminará la pandemia para volver a la escuela y ver a mis amigos. Eso es lo que los jóvenes ahorita, ¿no? Porque siempre van en el colegio, ¿no? Andan con los amiguitos, ¿no? Eso es lo que siempre es la pregunta que se hacen los jóvenes, ¿no? Y nosotros, bueno, nuestra respuesta es de que, bueno, ¿qué decirle, no? Entonces, bueno, no sabemos, ¿no?, cuándo terminará la pandemia, pero sí sabemos que depende de la contribución de todos y cada uno de nosotros para lograr detener la transmisión, ¿no? El sacrificio que estamos haciendo de no ver a nuestros amigos y dejar de ir a la escuela es la contribución de la lucha contra la pandemia. Bueno, eso es una corta, profesora. Ok, mira, en este caso que estamos en el campo virtual, de repente como auxiliares, ¿no? Les llaman a algunos estudiantes y le puede decir, ¿y cuándo vamos a ir al colegio, no? Sí. Entonces mira que ella le plantea una situación y le dice, ¿qué es lo que podríamos hacer para tratar de repente poder lograr menos contagios y poder aportar a que esto mejore, ¿no? Entonces le hace reflexionar con la pregunta, ¿no? Que eso es lo importante, buscar que él reflexione para que tome idea y tome otro tipo de decisión o vea las cosas desde otro punto de vista. Ahorita nuestros estudiantes, muchos están con esa situación pues de alguna manera se sienten mal por no hacer muchas cosas que ellos normalmente tienen esa energía, ese potencial de querer estar en diversas actividades deportivas, bailes, un montón de situaciones y no se puede. Sus amigos, sus amistades. Las amistades, ¿no? Que ahora por medios, pero así informáticos, pero de todas maneras el salir, el contactarse físicamente es importante también para ellos, ¿no? Pero ahí tienen que ver las prioridades, ¿no? Hacerlo reflexionar, porque incluso hasta adultos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto esa actitud de las personas que, por ejemplo, han
han fallecido y entonces como un escape, como una situación, muchos lo ven, pero lo analizan, ¿no? De repente hacer la contra, no hacer esa actitud de tomar, por ejemplo, y brindar. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, ¿cómo lo ven esa actitud de brindar, de los jóvenes en pleno en cementerio, estar brindando, tomando? ¿Cómo lo ven? Algunos dicen, ay, pero no son inconscientes, ¿no? Otros pueden decir, lo que pasa que es una manera de no se puede decir, una manera de liberarse, una manera de hacerse sentir que a ella también le gustaba bailar o a sus amigos también estaban en ese ambiente. Muchas cosas se nos puede pasar, ¿no? La situación no es en cómo ellos puedan defender, sino la situación es qué están haciendo ellos para evitar el principal problema que estamos pasando, ¿no? Por ejemplo, el tomar bebidas alcohólicas, el tomar de un vaso varias personas, el estar juntos, ¿no? ¿Qué es lo que puede conllevar eso? No hay ese análisis, esa reflexión, ¿no? Sino que es más la necesidad de diversión, o de repente de lo que puede uno necesitar frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver bastante también el comportamiento que cada persona toma frente a una determinada situación. Y es la formación, ¿no? Es la formación. Bien, otro de los perfiles del docente facilitador del aprendizaje es que estimula los procesos metacognitivos. Metacognitivos, como hemos hablado ya del pensamiento reflexivo, porque es el mediador del aprendizaje. ¿Y qué son esos procesos metacognitivos, ya? Dice, los maestros debemos enseñar a aprender, a desarrollar su pensamiento. Con ese tipo de preguntas, ¿qué estás haciendo tú? Que él desarrolle su pensamiento, que empiece a pensar, ¿no? Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes los procesos metacognitivos de reflexionar, hacerles reflexionar sobre su propia manera de aprender, cómo está construyendo su propio conocimiento. Debemos desarrollar habilidades que los libere de las interpretaciones dirigidas de textos y maestros, que sean autónomos, que eso que él está aprendiendo, al ser significativo, ese aprendizaje le va a servir, ¿no? Va a servirle para otro tipo de situación. Entonces, ¿qué va a permitir? Va a permitirle reflexionar. La metacognición o procesos cognitivos es la reflexión de lo que él ha aprendido, ¿ya? Hacerle reflexionar sobre su propia manera de aprender. Cuando tú le haces esas preguntas, cuando él se va dando cuenta, cuando tú le vas proporcionando información, y tú sabías, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, ¿qué es lo que te podría ocasionar? ¿Has leído? Tú le estás dando una información, ¿no? Así, ¿sabes lo que puedes, las consecuencias que puede tener? Mira, lee esto, por si acaso, no sin tenerles una actitud de juicio, sino tú has leído, mira, sabías esto, a ver, lee. Y de repente él empieza a leer. ¿Y qué piensas tú de eso? Ah, no sabía, ¿no? Tú le estás dando ese conocimiento, pero le estás dando preguntas para que él, en base a eso, a esa información, él tome una decisión. Ah, entonces ya sí, ahora ya sé que estas son las consecuencias que me puede venir. Yo, ¿verdad? No. Pensé que como estaba de moda, pues bueno, de moda, no, pero tenía ciertas cosas que debo de saber, ¿no? Entonces, haces que reflexiones sobre ese tipo de hasta qué punto es positivo y hasta qué punto es negativo. ¿En qué te ayuda? Que él sepa tomar una decisión, que sea autónomo para que pueda desarrollar su capacidad de autonomía, sea responsable de lo que él, de la decisión que está tomando. Ahora, ¿cuáles son esas escaleras de la metacognición? En este caso, por ejemplo, siempre uno cuando tienes en una clase, en una sesión de clase de un maestro, ¿no? Hay que preguntarle al estudiante, ¿qué ha aprendido? Hoy día, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué te ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedes usarlo? Eso es lo que yo les quiero preguntar al término de la sesión. ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué situación lo puedo aplicar?
Una de las cosas importantes que les he dicho es que el maestro en estos tiempos tiene que tener buscar recursos y utilizar todos los recursos para los diferentes tipos de estilos de aprendizaje que tengan mis estudiantes, buscar que el estudiante reflexione, orientarnos. Para eso como maestros uno tiene que capacitarse, estar al alineamiento de los nuevos avances, usar la tecnología, ¿no? Buscar que mi estudiante sea crítico, intercambiar experiencias con mis colegas, informarme de las ventajas y desventajas de lo que ahorita en estos momentos son cosas que a ellos les llama la atención. Por ejemplo, los tatuajes, por ejemplo, qué ocasiona el mal uso de su sexualidad, una serie de situaciones que ahorita ellos están en todo ese interés, ¿no? Cómo ustedes pueden buscar que el estudiante reflexione y sea crítico y sea autónomo. Eso depende de cómo maestros, cómo auxiliares lleguemos a que el estudiante reflexione sobre lo que ha aprendido y que ese aprendizaje le sirva. No solamente en la sesión de clase que hace el maestro, sino como auxiliares. En toda capacitación pregúntate tú, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Cuando dice, ¿cómo lo he aprendido? Lo que ubica es que tú participes. Al tú participar, si de repente no quieres participar como lo hace su compañera, de una manera oral, pero lo puedes participar por medio del chat, escribes todo lo que tú piensas. Entonces, la sesión está siendo bonita porque tú estás participando, ¿no? Y lo que dice Lorena, lo que dice Jaimito, lo que dice Pedro, son ideas y todos tienen sus experiencias y de todas esas ideas uno aprende, coge. No se trata de que uno hable y que solamente ustedes escuchen, se trata de participar. Eso es lo que se tiene que participar. Y así como ustedes son educadores también, entonces los estudiantes también buscamos que participen. Pero hay muchas maneras de participar, oralmente o de repente por el chat, escriban uno más. Yo ya leo sus apreciaciones y va a ser una situación importante. Entonces siempre, ¿qué he aprendido? Eso es la meta. ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué ocasiones puedo usarlo? ¿Ya? Luego, después que ya el estudiante se supone aprendido sobre, vamos a ver, cómo vencer la violencia o cómo manejar mi ansiedad, ¿no? Ya. ¿A quién enseñaré mi trabajo? Ah, mira, he aprendido, tú cuando tengas esto vas a hacerlo esto, ¿no? Necesito que me ayuden. Si es que sabe que todavía ha identificado qué es lo que tiene, necesito. ¿Qué voy a necesitar para hacerlo? ¿Para qué voy a hacer ese trabajo? ¿Qué voy a hacer? Es una reflexión que es posterior al aprendizaje que has tenido, ¿no? ¿A quién enseñaré mi trabajo? Necesito que me ayuden. Si tú ya eres consciente y te has dado cuenta qué es lo que está pasando, ¿qué voy a necesitar para hacerlo? ¿Para qué voy a hacer este trabajo? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Esas son las orientaciones. Otra de las cosas es que el docente facilitador, dice, organiza estrategias, técnicas y recursos. Estrategias como la que estamos usando, estrategias de reflexión. De repente a través de del deporte, de repente a través de algún tipo de actividad física, de algún tipo de baile, de danza, utilizas que ese alumno que es muy hiperactivo, que anda por aquí, participe en los deportes, participe también en los concursos de danzas, ¿no? ¿Qué estrategia puedes utilizar para este estudiante, ¿no? O qué técnicas o qué recursos puedes usar para que haya un cambio, ¿no? Son entonces... Ese es el docente facilitador. Organiza estrategias, técnicas y recursos. ¿Y qué son estrategias de aprendizaje? Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo
con la necesidad del estudiante. ¿Qué estrategia puedo utilizar para mi estudiante que es callado? ¿Cómo hago para que él participe? ¿Qué actividad le doy? ¿No? Esas son actividades técnicas que vas a planificar antes de llegar a tu sesión, ¿no? En el caso, ¿cómo hago con un estudiante que siempre llega tarde? ¿Qué hago? Tú misma empiezas a encontrar algunas estrategias. ¿Qué hago con aquel estudiante que no habla cuando le pregunto? ¿No? Esas son actividades técnicas que utilizas de acuerdo a la necesidad del estudiante. Son también la forma en que enseñamos y la forma en que nuestros alumnos aprenden a aprender por ellos mismos. Entonces las estrategias es cómo nosotros enseñamos. ¿Qué usas tú para poder enseñar? Para que el estudiante reflexione. ¿Qué usas tú? ¿Qué estrategias? ¿Le hablas? De repente le escuchas cuando él te habla constantemente, dejas que fluya, de repente le pones un video, como sabes que le gusta ese video, y después lo conversas, o de repente le citas. ¿Qué estrategia estás utilizando para que él aprenda, ¿no? O si es, como decía, una persona ansiosa, tú de repente has investigado, ya técnicas para vencer la ansiedad. Número 1, respirar profundamente, ¿no? Ya le voy a enseñar a respirar, o le voy a enseñar algunos ejercicios para que él pueda estar estable, ejercicios de gimnasia cerebral he visto en YouTube. Eso puedo trabajar, es una estrategia que estás usando para el cambio, ¿no? Ejercicios de gimnasia cerebral, control de la ansiedad, manejo de la ira, etc. Es el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los procedimientos a elegir para conseguir un. Ya, cuando tú estás empleando todas estas estrategias, el alumno va a observar, va a aplicar y va a desarrollar su aprendizaje cuando tú estás aplicando esa estrategia. Se dan las fórmulas que se emplean para una determinada población. Los objetivos que buscan, entre otros, son hacer más efectivos los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que esas herramientas, esas estrategias que estoy utilizando sean efectivos para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. ¿Qué estoy haciendo para que mi estudiante tenga un aprendizaje significativo, sea crítico, sea reflexivo, sea analítico y sintetice? ¿Con qué información cuento? ¿Con qué materiales cuento? ¿Con qué recursos cuento? Esas son las estrategias que vas a usar. Ahora también está el aprendizaje de procedimientos. En este caso dice, el profesor debe promover las representaciones de ideas que el alumno tiene del procedimiento por el cual debe aprender, ¿no? Él va a promover ideas, preguntas, situaciones para que el estudiante participe. Va a activar, va a explicitar y trabajar con las ideas del alumnado, ¿ya? Va a activar su competencia procedimental, ¿qué es lo que el estudiante tiene y cómo hago para que este estudiante se active sus procesos cognitivos? ¿Cuáles son el pensamiento para que qué tipo de preguntas voy a hacer para que se active sus pensamientos, ¿no? Para que desarrolle sus capacidades y por último logre una competencia. Además, se debe confiar en el esfuerzo de los alumnos, otorgándole pistas para pensar. ¿Qué quiere decir? Caminos, ¿no? Preguntas o información para que él pueda pensar y presentar actividades de evaluación. Presentar el nuevo procedimiento que debe aprender.
dándole lógica a las situaciones donde el alumno pruebe y ensaye el procedimiento, ¿no? Entonces, esto es el aprendizaje de procedimientos, todas las pautas que se da durante el desarrollo del aprendizaje, que es lo que va a hacer activar sus saberes previos, ¿ya? Inducirle el camino, las pistas para que él pueda encontrar y ahí empiece a desarrollar sus capacidades, empiece a pensar, empiece a analizar, empiece a después por último a sintetizar. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No hay? ¿Alguna pregunta? Hace un momento, dos compañeros, eran tres los que alzaron su mano. Se encuentra su otro compañero, ¿cómo se llama? Discúlpenme. López, creo. ¿Está presente? Vamos a ver. O se nos ha escapado. John Hidalgo, maestra. Ah, ya, John Hidalgo. Ok, John. John Hidalgo, ¿estás listo? Así como todo un guerrero. Vamos. Bien. Tú puedes y lo vas a hacer excelente. Gracias, gracias. Un aplauso. 2 aplausos, 3. Bien, de acuerdo al pensamiento crítico sobre los adolescentes que podemos realizar, es algo que nos enfoca en conocer diferentes puntos de vista. En el caso de lo primero que puedo decirles, la pregunta del propósito, ¿no? Tiene una finalidad que el estudiante reflexione sobre el propósito y el objetivo del texto. El libro, la lectura, la situación, o en lograr muchas cosas. Lo primero que podríamos realizar frente a esto sería el pensamiento crítico, una de las preguntas del propósito. Tengo 3 preguntas. Lo primero sería, ¿qué trato de lograr? O sea, ¿qué trata el autor del texto? ¿En qué va a lograr? Y lo segundo sería, ¿cuál es mi meta central? O sea, ¿cuál es la meta central del texto del autor? O sea, el quien lo puede escribir. Y lo tercero sería, ¿cuál es mi propósito? El propósito también del autor, que sería, ¿no? Gracias. Bien, bien, muy bien. Está un poquito bajo, pero sí se entendió tus preguntas. Muy bien tus preguntas de reflexión, ¿no? Bien. Mis felicitaciones para los estudiantes, ustedes, ¿no? Colegas que están participando. De verdad, mis felicitaciones. Yo me siento bien. John Hidalgo, Gina, los que han participado y hay otra compañera. Y pediría, como les digo, que participen todos, aunque sea por el chat, ¿no? Para poder atender mejor un aprendizaje. De esa manera me doy cuenta también qué estudiante está prestando atención o de alguna manera está participando, ¿no? Bueno, seguimos entonces con el aprendizaje de actitudes. ¿Cómo hacemos para que el estudiante mejore sus actitudes, no? Una de las cosas muy importantes ahorita es sobre los valores, ¿no? Nuestra sociedad está tan carente de valores, Dios mío, y eso parte desde la formación, desde casa, ¿no? Desde casa. La irresponsabilidad de nuestros estudiantes, ¿no? La falta de respeto entre compañeros, la agresividad, la violencia, el negativismo de algunos estudiantes, ¿no? Y muchos otros valores que se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo bastante los valores y eso es una preocupación de muchos de nosotros, ¿no? Que más nosotros como parte de la
de la educación como educadores es un reto fuerte, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los estudiantes? ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer para poder proponerle qué normas van a regular el comportamiento? Y ahí hay una situación, si estamos hablando de un pensamiento reflexivo, hasta qué punto es importante las reglas, las normas, y hasta qué punto la otra parte del cariño y del afecto, ¿no? Debe haber un equilibrio entre eso. ¿Son importantes las reglas, las normas? ¿Sí o no? Sí son importantes, pero tanto las reglas como las normas tienen que ir acompañado ¿de qué va acompañado? A ver. Del ejemplo. El ejemplo, ok, también el ejemplo, que es una de las cosas muy importantes, las normas, el ejemplo, y mostrarle, como dices, hay mucha carencia de afecto, cariño, amor, ¿no? Con amor uno puede enseñar, con amor. Dice, la comida te sale rica porque lo has hecho con amor. Ya lo veo. ¿No? Buscas todos los condimentos para que puedas. El maestro busca todas las estrategias y nunca se da por vencido. Porque así no haya funcionado de repente con ese estudiante como quisieras, pero debes sentirte que lo intentaste y empleaste otra estrategia. Porque fuera de nosotros está lo que el estudiante vive en el hogar. Tú no vas a solucionar lo que el papá y la mamá se golpean, se gritan, se insultan. Eso no lo vas a solucionar tú. Pero tampoco puedes ponerte y decir, no se puede. Esta sociedad está todo. No, sí se puede. Porque dentro de esos estudiantes, hay estudiantes que todavía están en ese proceso de querer, están buscando. Y esa conversación que lo tuvieron contigo, no se olvidan y después te buscan. Necesitan tiempo, porque de repente sus padres no les dan el tiempo. Necesitan ser escuchados. Necesitan palabras de aliento. Perdone que la corte, maestra, en esta partecita me gustaría acotar. Okay. En la parte en la que dice, en una casa donde papá y mamá son violentos, donde hay peleas, disputas todo el tiempo, yo pienso que el cambio está en la generación que nosotros vamos a tratar. ¿Por qué? Porque hablando con ellos, les podemos hacer ver de que está bien, sus papás viven de esa manera, tal vez han vivido 10, 20 años así. No lo vamos a cambiar a ellos, pero sí podemos cambiar a los adolescentes que estamos tratando. A ellos los podemos inculcar de tal manera de que ellos no repitan las cosas que está pasando en su familia. El vivir en una familia tan descompuesta, el vivir en una familia en la que uno no puede ni decir A, porque ya papá va y le dice a mamá, ¿ves? Por tu culpa dijo A, ¿no? Entonces, yo pienso que todos los cambios se va a venir en la generación de los adolescentes que vamos a tratar. Claro. Porque por lo menos los adolescentes están en un proceso, ¿no? Están en formación de su personalidad. Pero, o sea, hay casos también donde son demasiado fuertes y a veces el tiempo que uno tiene no es suficiente para poder lograr, pero no nos desanimemos porque va a haber momentos donde también se van a presentar esas situaciones, pero uno debe sentirse bien con el hecho de haber dado un aporte y en algún momento el estudiante va a reflexionar o le va a servir ese aporte que le he dado, ¿no? Porque van a tener que caer, van a tener que pasar por situaciones muchas veces para poder aprender, ¿no? Para poder levantarse, ¿no? Entonces es importante, entonces el aprendizaje y la formación de valores es el cimiento de nuestra sociedad. Si hay respeto, van a poder, si saben escuchar cuando alguien está hablando muy bien, ¿no? Si saben ser responsables, ¿no? Si realmente utilizan la libertad como debe ser, ¿no? Porque el valor es el principio normativo que va a regular el comportamiento de las personas en cualquier circunstancia. Y los valores se van a concretar en normas, en reglas de conducta que los estudiantes deben de respetar. En un hogar, si no hay reglas, todo se desmorona. Si no hay normas, tiene que haber normas.
pero las normas que uno pone las debe poner en conjunto con participación de los integrantes de la familia, hacerles entender la importancia de las normas de convivencia en el hogar, las normas de convivencia en el aula, las normas de convivencia en la institución. Y la actitud es la tendencia a comportarse de una forma consciente ante situaciones, hechos que va a presentarse, ¿no? Entonces, los valores, actitudes y normas forman un continuo, ya que las actitudes son el reflejo del comportamiento de los valores y normas, ¿no? Por eso hay estudiantes que dicen, no, mejor en estos momentos no puedo hacer, ¿cómo voy a hablar así? Porque él sabe cuál es el respeto, ¿no? Cuáles son las normas, ¿no? Cuáles son las reglas, y en qué momento tiene que respirar, en dónde se ubica. Pues esas normas nos ayudan a regirnos, pero esas normas que uno establece en el colegio, en el aula, en el hogar, tiene que ser con participación, reflexionando, motivándole la reflexión, el por qué es importante esta norma y cómo tú vas a participar para cumplir con esta norma. Siempre buscar un pensamiento reflexivo, de reflexión. Eso nos va a ayudar, ¿no? Y siempre tenemos que evaluar nuestro trabajo, cómo lo estamos realizando. Por ejemplo, ¿cuál sería una de las estrategias? Y ustedes luego van a decirlo en la siguiente sesión, en la siguiente que tengamos ahorita, después de los 10 minutos, ¿cuáles podrían ser las estrategias para controlar la ira? Que también como auxiliar le puedes enseñar al estudiante, ¿no? Una de las estrategias muy conocidas es contar hasta 10, al momento en que tiene cuenta hasta 10. Otro es la respiración, porque en ese momento que estás respirando, estás liberando esa emoción. Recibir un abrazo, alejar, saltar, ¿no? Son escuchar música, dibujar lo que tú estás sintiendo. Es una manera de desfogarte esa ira, ¿no? Y luego disculparse. En realidad hay muchas estrategias para lo que es la ira, para lo que es el control de nuestras emociones, para cómo manejo mi emoción, qué hago si tengo unas ganas de decirle 2, 3 y 4 verdades, ¿qué hago? ¿Qué hago yo como maestra cuando yo estoy muy tensionada como auxiliar? Salgo y respiro. Hago mis ejercicios de respiración, cuento hasta 10, voy, y si hay por ahí un parque, abraza al árbol, dile que lo amas para que empiece a saltar, y vas a ver que tienes que botar esa emoción, tiene que liberarte para poder actuar de una manera más lógica, ¿no? Bien, ya nos queda menos de un minuto. En la siguiente sesión, en el siguiente Zoom que vamos a tener, por favor me dicen 2 o 3 técnicas nada más. Puede ser para controlar la ira o de repente para controlar la ansiedad que estamos experimentando, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Hasta acá alguna preguntita? Porque ya ahorita se cierra el Zoom. De acá a 10 minutos son 5:24 y sería 5:34 que estamos entrando para culminar ya